Muy buenas noches, amigas y amigos, bienvenidos a este espacio al día con Dips e Impuestos. Quien les habla, Abel Barbero. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante para varias personas, en virtud de que en este mes se cumple un año de esta nueva figura societaria llamada las Sociedades Anónimas Simplificadas. Entonces, hemos tenido varias preguntas con respecto a este tema y el día de hoy vamos a enfocarnos básicamente en responder estas preguntas con el objetivo de que aquellas personas que están pensando en trascender su negocio como emprendedor microempresario a sociedad consideren este tipo de circunstancias para que no les tome por sorpresa. Entonces, siendo las 8:01 de la noche, vamos a comenzar. Bienvenidos. Primero, ¿qué es una sociedad anónima simplificada? Como les había mencionado al inicio, es una nueva figura de realizar actividad económica. Podríamos afirmar que es una forma más sencilla, más práctica. ¿Por qué razón? Actualmente, dejando por un momento de lado las sociedades anónimas simplificadas, las SAS, teníamos en el Ecuador, para trabajar a través de la figura de una persona jurídica, de una compañía, tenemos a las compañías limitadas, a las sociedades anónimas, a las compañías anónimas, dentro del ámbito privado generalmente. También existen las sociedades civiles comerciales, o sociedades civiles ganaderas, pero esos son otro tipo de sociedades. Teníamos estas tres. ¿Cuál era una de las principales desventajas? Si es que yo decidía transformarme en compañía, el costo actualmente en el mercado para constituir una empresa de este tipo está en alrededor de entre $2.500 y $3.500. Eso cuesta todo el proceso de constituirse una compañía. Podrán subir o bajar valores. Muchos amigos me van a preguntar, ¿y de dónde me saco ese valor? Es de lo que nosotros les hemos acompañado a algunas empresas que se han constituido, y en teoría costos notariales, tasas, honorarios del abogado, están alrededor de ese monto, entre $2.500 y $3.500. Ahora, ¿qué pasa con estas sociedades anónimas simplificadas? Una de las mayores ventajas es que el proceso para que se puedan constituir, las otras compañías de ley tienen que ser a través de escritura pública. En cambio, estas nuevas tienen la figura o podrían constituirse a través de un contrato privado, ¿sí? Ahora, aquí viene el primer tips o la primera observación referente a esto. ¿Qué pasa si yo me quiero constituir una SAS? Y con mi amigo, y mi amigo va a poner mercadería o va a poner unos muebles o un vehículo y vamos a ser socios. Es decir, van a integrar bienes. En ese momento, usted, amigo o amiga, va a tener que igual hacer a través de una escritura pública. Eso es importante tener presente, ¿sí? A veces esto no se lo explica. Si el emprendedor, el microempresario se choca con esta realidad en el momento que ya está sobre la marcha, y eso es importante que usted tenga presente. Si usted va a poner, por ejemplo, cierta cantidad de dinero, que es otra de las ventajas de las SAS, que es que no hay un capital mínimo, pero aquí recordemos lo siguiente: el capital patrimonio generalmente representan el nivel de solvencia de la empresa. ¿Y por qué menciono esto? Yo podría constituir una SAS con $100 de capital, sí, puedo hacerlo, no tengo ningún impedimento, la ley me ampara. Pero ¿qué ocurre si es que yo, queriendo aprovechar de los beneficios de este tipo de figura, quiero, por ejemplo, obtener un crédito? Mi respaldo es mi patrimonio, y si mi respaldo son apenas $100, la posibilidad de que me den un crédito en unas buenas condiciones o que yo sea sujeto a crédito son mínimas. Entonces es importante complementar este tipo de ideas, ¿sí? Por un lado. Ahora, continuando con la explicación, ¿qué requisitos se necesita para constituir una SAS? Recordemos, actualmente, por todos estos eventos productos de la pandemia, se dinamizó más lo que son los trámites online, y prácticamente muchas empresas, muchas personas naturales, obligadas o no obligadas, que decidieron constituirse en este tipo de empresas, utilizaron los medios electrónicos. Para eso es algo vital, por ejemplo, que tengan la firma electrónica. Firma electrónica es algo muy sencillo. Si ustedes van a la página web de su proveedor, tranquilamente pueden obtener información, siguen los pasos,
y obtienen la firma electrónica. Ahora, ¿por qué es importante especificar este punto? En el proceso de obtención o los requisitos para hacer las SAS, necesitan un certificado electrónico del accionista. Este certificado yo lo voy a obtener con la firma electrónica, es decir, que si usted quiere tener su compañía, Sociedad Anónima Simplificada, primero tiene que tener conocimiento del manejo del portal de la Superintendencia de Compañías, y además de eso conocer cómo se trabaja con la firma electrónica, ¿sí? Eso es importante. ¿Por qué razón? Porque solamente allí usted va a poder seguir la secuencia o va a poder saber en qué está fallando. ¿Y cuál es el siguiente paso? Usted tiene que reservar la denominación, es decir, separar el nombre. De la misma manera existe un procedimiento que a través de este usted va a separar, y en el transcurso de los días le van a informar si es que se encuentra disponible o no se encuentra disponible. El tercer requisito es un contrato privado o una escritura. ¿Cuándo es contrato? Cuando yo digo, yo voy a poner $200 y la otra persona va a poner $200. Pero ¿qué pasa si yo pongo $200 y la otra persona pone muebles por un valor de $200? Tiene que hacerse a través de escritura. Y en ese punto el valor por la Constitución ya no sería, por ponerle un ejemplo, todo mi presupuesto unos $200, $300, ya no sería eso, se aumentaría. ¿Por qué? Porque yo voy a necesitar la representación de un abogado, voy a tener que notarizar esos documentos, van a tener que estar inscritos. Entonces es como que un poco como que falta por complementar un proceso, una parte para que realmente me motive a mí como emprendedor constituirme en este tipo de empresas. Y eso lo vamos a ver más adelante cuando expliquemos las ventajas y las desventajas. Una vez que usted ya tiene el certificado electrónico del accionista, la reserva de la denominación del nombre, ya tiene el contrato o la escritura, debe tener nombramientos. Recordemos, una de las características de estas sociedades anónimas simplificadas es que usted puede hacer la empresa usted solito, o puede hacerlo con 2 o más personas. Actualmente en el Ecuador, tanto para compañías limitadas o para sociedades anónimas o compañías anónimas, son 2 o más personas. En el caso de las compañías limitadas tienen un límite de hasta 15 personas. Y de las sociedades y compañías anónimas, en cambio, ahí no hay límite, pero son mínimo 2 personas. Ahora, en el caso de las SAS puede hacer usted solito. ¿Eso es bueno o malo? Y aquí viene igual otro tip. Depende muchísimo de cuáles sean sus objetivos al corto, a mediano y a largo plazo. Depende muchísimo, porque yo puedo decir, listo, yo solito me constituyo mi empresa y estoy todo bien. Pero recordemos, las empresas que normalmente nacen así, generalmente mueren junto con el propietario. Entonces la idea no es esa, la idea es que esta figura realmente me sirva. Ahora, generalmente en las compañías existe la Junta General de Socios o la Junta General de Accionistas. Pero ¿qué ocurre en las SAS? En las SAS, si es que tengo un solo socio, un solo dueño, un accionista, automáticamente no hay junta, yo soy la persona que decide todo. Pero ¿por qué me sirve o para qué me sirve esto? En el momento que existe esta figura jurídica, esta empresa, me voy a inventar un nombre, pongo empresa librerías SAS, vendo libros. Pero ¿qué ocurre? Esta empresa es una persona jurídica, es un ente ficticio representado por una persona natural, persona jurídica. ¿Y qué ocurre? Esta persona jurídica va a tener un número de RUC. Ese número de RUC me va a servir para habilitar un número patronal, y en el caso laboral, en el ámbito laboral, quien va a ser responsable de todo lo que corresponde a la parte de trabajadores va a ser esa figura, no yo como accionista, sino esa figura. Yo como accionista sería responsable hasta el monto que yo haya puesto de capital. En el caso de ser yo solito, nadie más, será hasta ese monto. ¿Para qué me sirve? Le sirve hasta cierto punto para resguardar su patrimonio. Le pongo un ejemplo clarísimo. Usted es una SAS, tiene 10 trabajadores, y por una circunstancia X entra una empresa internacional y me quiebra, y yo tengo que liquidar a esos trabajadores, y resulta que yo tengo un patrimonio, digamos, me invento, de $1000.
yo voy a poder responder a los trabajadores hasta esos $1000 si tuviera una SAS. Pero ¿qué pasa si no tuviera eso y ocurre lo mismo? Yo voy a tener que responder a los trabajadores con mi patrimonio personal. Entonces, eso es uno de los mayores beneficios que tiene este tipo de sociedades. Ahora, ¿qué necesita para constituir una SAS? Toda esta información que le estoy compartiendo, usted tranquilamente la puede acceder y revisar las veces que usted quiera en este video. Y si quieren profundizar un poquito más, esta información se encuentra en la página de la Superintendencia de Compañías del Ecuador. ¿Qué necesita para crear una SAS? Primero, crear la reserva de la denominación de nombre, es decir, separar el nombre. Segundo, los documentos que le mencioné, los nombramientos, la escritura o el contrato privado tienen que estar descargados en un formato. Y existen unas guías, es decir, usted tiene que estar bien informado, tiene que tener bien claro cómo es el camino para constituirse una SAS si es que quiere hacerlo usted mismo. Caso contrario, existen profesionales especializados que le pueden guiar de manera más adecuada. Como usted se va dando cuenta, es necesario conocer, saber hasta para saber si están haciendo correctamente, pero es necesario la importancia de tener la información. Una vez que usted toda esta información la envía a unos correos determinados por la Superintendencia de Compañías, le va a llegar un correo como de confirmación. Luego se va a crear en sí el trámite de la constitución. El trámite seguirá avanzando, se gestionará en los departamentos correspondientes y por último le van a comunicar que su empresa ha sido ya creada. Ahora, en este año 2021 ventajosamente se habilitó la opción de que cuando usted crea su compañía, su SAS, automáticamente su número de RUC ya se va a generar al igual que la clave del SRI, porque antes tocaba hacer en dos partes y había muchos conflictos. Y aquí hago un paréntesis y destaco algo muy importante con respecto a la autoridad correspondiente a la Superintendencia de Compañías y a la Intendencia de Compañías, que es algo muy, muy positivo. El haber dado ese paso a aceptar esta figura societaria que se le denomina así, de la sociedad anónima simplificada, para el Ecuador ha sido un paso muy positivo, muy importante, y producto de eso son los números, las estadísticas que nos dicen que a pesar de que en el año 2020 hubo pandemia y a pesar de que estos meses el mundo ha vivido una recesión, las cosas no están tan bien como quisiéramos, se ha visto que el nacimiento de muchísimas empresas, sobre todo de este tipo. ¿Por qué razón? Porque es más sencillo constituirse. Pero ojo, así como usted crea la empresa, automáticamente nacen lo que son los deberes formales a nivel fiscal, laboral, societario. Nacen tareas que usted debe cumplir y eso muchas veces se desconoce. Y esta noche vamos a procurar hacerles caer en cuenta la mayor cantidad de deberes formales para que usted esté bien informado. Y si es que usted se anima a constituir este tipo de compañías, lo cual no es malo, como les comento, ha sido un paso importantísimo en el Ecuador. ¿Por qué les comento esto? En el año 2020 hubo una reforma a la ley de compañías y también se creó lo que es la ley de emprendimiento, que en otros capítulos lo explicaremos. Allí se crea esta figura. ¿Y por qué ha sido positivo? Anteriormente, pocas personas saben, pero existía lo que es la empresa unipersonal de responsabilidad limitada. Palabras del intendente de compañías. Nunca se creó, nunca se utilizó esa figura. Sin embargo, existía y prácticamente era una persona natural, tipo obligada a llevar contabilidad, pero con las responsabilidades de una compañía. ¿Quién quería constituirse de esa manera? Nadie, y por eso fue que no se lo usó. Ahora, este tipo de figura, la SAS, no es que el Ecuador se inventó el agua tibia. Ya existían estas figuras en países vecinos como Colombia y ya está muy desarrollado esto. Y Ecuador también ha entrado en esa misma línea y hasta este momento ha sido positivo la acogida por parte de las personas, de los ciudadanos ecuatorianos en confiar en este modelo de empresas para poder realizar sus operaciones. ¿Es bueno o malo? Yo diría que hay cosas más positivas que negativas, pero eso lo vamos a ir viendo conforme vayamos avanzando. Ahora,
Otra pregunta que nos hacían, dice, bueno, ¿cómo obtener la firma electrónica? Como les había mencionado, básicamente en el proveedor de que expende firmas electrónicas, aquí en el Ecuador tenemos Consejo de la Judicatura, Banco Central, empresas como Security Data, y otras más que en este momento no se me vienen a la mente, pero son algunas. Ahora, ¿qué pasa con este tipo de empresas? Una vez que usted tiene la firma electrónica, usted debe, en el portal de la Superintendencia de Compañías, debe crear un usuario y una contraseña y empezar el proceso, lo que le comenté anteriormente. ¿Sí? Existen guías para esto, no es que usted va a estar abandonado. Ahora, ¿es bueno bueno o malo tener una SAS? Vamos, para poder entender de una mejor manera, vamos con ventajas o desventajas. Ventajas. Constituir una SAS, yo puedo constituirla, digamos, con un capital modesto de 100, 150, 200, 300, de $1000. Es incluso, en el caso extremo, hasta con $1 puedo constituir. Ventajas. Desventajas. Usted, al momento de constituir una compañía SAS con un capital tan pequeño, lamentablemente eso afecta su capacidad financiera, su solvencia está demostrada en el patrimonio, pero al tener un capital tan pequeño puede perder beneficios que las SAS crean que que su empresa va a ser sujeto de crédito, pero si tu capital es pequeñito no va a tener ese beneficio. Primera ventaja y por ende la desventaja. Segunda, usted puede realizar este trámite de manera virtual utilizando la firma electrónica. Actualmente ya vamos a entrar de manera presencial, tanto el sector público como el privado podría también hacerlo, pero a diferencia de los otros tipos de empresas, usted puede hacerlo a través de manera virtual e incluso es más eficiente en lo que corresponde al tiempo, a la exposición y también, por qué no digamos, a los costos. Ahora, ¿qué también es importante? A veces yo, por ejemplo, quiero constituir mi compañía y digamos que no existen las SAS y necesito un socio. Le pongo a mi amigo y nunca más le vuelvo a ver a mi amigo, o le pongo a mi primo, mi cuñado, mi vecino, y resulta que después quiero trasladar esas acciones a otras personas que sí me van a ser socios. Tengo que buscarles, tengo que, como dirían, cazarles a esas personas y no les encuentro, y ese era uno de los mayores problemas de las compañías tradicionales, no las encontraba. ¿Y qué era lo que ocurría? Lamentablemente eso obstaculizaba mi actividad económica, pero en cambio ahora usted puede hacerlo solo. Pero aquí viene una desventaja al hacerlo usted solo. Si es que por alguna circunstancia el representante legal, el gerente general, fallecería, esa empresa quedaría en lo que se llama acefalía, es decir, sin cabeza. Es decir, no hay quien responda. Y recordemos, cuando usted constituye una SAS, usted reservó el nombre, le van a asignar un número de RUC, si usted contrató trabajadores tiene responsabilidad patronal, y resulta que usted fallece. ¿Y qué va a ocurrir? ¿Quién se hace cargo de esas declaraciones de impuestos, presentación de balances, pago de patentes, pago de aportes al seguro, contratos, liquidaciones? ¿Quién se hace cargo? En las empresas tradicionales generalmente la junta designa un nuevo representante legal, pero si usted está solo, ¿qué ocurre? Actualmente este es uno de los puntos más sensibles y es una de las desventajas, y confiamos y esperamos que las autoridades de esta área, si nos escuchan, tomen en cuenta que en la parte reglamentaria no está tomado en cuenta ese escenario que podría darse y puede darse, y sobre todo ahora en este ámbito tan sensible que está, que nos podemos enfermar si por mala suerte nos da una cepa fuerte, en 7 días ya no estamos. Podría darse. ¿Qué ocurre con las personas que quedan? En teoría, esto lo hemos consultado con algunos amigos expertos en la materia, en teoría, habíamos hablado en varias ocasiones que cuando una persona fallece hereda bienes y hereda activos y pasivos. Si es que hay deudas, heredarían las personas que quedan, los deudos. Pero, y si no quieren, ¿qué pasa con el trabajador? Queda, podríamos decir, el término, discúlpenme si no es correcto, quedan como en indefensión. Hemos visto casos en el IES de que no hay quien se responsabilice y prácticamente el trabajador se queda en el aire. ¿Qué pasa con los proveedores?
¿qué pasa con las obligaciones fiscales? ¿Qué ocurre? Entonces, creo que en ese punto yo y confío que con el pasar del tiempo van a complementar, porque no es malo, pero podría darse. Ahora, otra de las ventajas que ya habíamos hablado es esto de la responsabilidad hasta el monto de sus acciones. Es decir, si es que yo pongo un capital de $500 y si es que la empresa entra en liquidación, estoy debiendo impuestos, trabajadores, proveedores, sería hasta $500. Ahora, en teoría suena bonito. En teoría digo, chévere, voy a hacer eso y digo, ay, por ahí alguna persona pensando maquiavélicamente dice, voy a comprar mercadería y voy a ver, voy a decir que no he vendido y que he quebrado. No, mucho cuidado. Normalmente los proveedores, para usted darle un producto o brindarle un servicio, generalmente le hacen una calificación en función a su patrimonio y a las garantías. Y nuevamente aquí, repito, si usted constituyó su SAS con un capital, me invento, de $50, le van a proveer, sí, pero al contado. O le van a pedir una garantía, por ejemplo, una letra de cambio llenada o un pagaré llenado. Es decir, las empresas no se van a exponer. Entonces, por esa parte, si por ahí alguna persona quiere malentendió, quiere aprovecharse de esto, no es así tan sencillo, ¿sí? Eso tener mucho cuidado. Ahora, es verdad que al constituirnos una de estas compañías SAS nos ahorramos, pero lo que no nos ahorramos y lo que en esta noche queremos destacar es lo que corresponde al costo operativo de tener una compañía. Suena bonito que me pongan a mí, a ver, gerente general, suena que excelente, qué bonito, o sea, mi ego sube, pero cuidado, aquí recordemos, usted si es que va a dar el paso, amigo, amiga emprendedora, microempresario, quiere que su compañía se llame El Bazar de Gabriela SAS, felicitaciones, pero infórmese bien, lea, si es que tiene recursos, capacítese de manera adecuada. ¿Por qué le hacemos caer en cuenta esto? Es verdad, puede ahorrarse en la constitución de una SAS, pero en la asesoría de cómo llevar a cabo le va a implicar tiempo, esfuerzo, y si es que no lo dedica, multas lamentablemente. Y aquí explico de manera detallada. En el momento que usted se constituye una empresa de este tipo, recordemos, aquí en el Ecuador, todas las sociedades son obligadas a llevar contabilidad. Es decir, que van a necesitar un contador. De acuerdo a las últimas reformas que ha habido, no es una contabilidad cualquiera, es una contabilidad bajo NIPS. ¿Cuánto me cuesta un contador bajo NIPS? Mínimo, y si es que algún colega me escucha y no comparte conmigo, mil disculpas. Mínimo $300, $400. Digamos que es una compañía pequeñita, entre $300 y $600. Eso cuesta una contabilidad bajo NIPS al mes, suponiendo que va una vez por semana y que tiene asistentes. ¿Cuánto cuesta un contador a tiempo completo que maneje NIPS en una compañía? $1,500, $2,000 por lo bajo. Eso cuesta. Ese costo operativo usted debe tenerlo. Primer punto. Segundo punto. Actualmente, cuando se emitió la ley de simplificación, que fue en diciembre de 2019 y entró en vigencia en enero del 2020, ha habido muchos cambios, sobre todo en lo que corresponde a los denominados agentes de retención. Hemos visto que a personas naturales obligadas a llevar contabilidad, que antes del 2020 eran agentes de retención, después les dijeron, ustedes ya no son agentes de retención, después ustedes sí son agentes de retención. Y a la final, hasta el día de hoy, nuevamente son agentes de retención. ¿Por qué razón? Porque el país necesita recursos. Hemos visto personas jurídicas, compañías que les clasificaron como microempresas. Las SAS, cuando nacen, generalmente nacen primero dentro del régimen general. Y posterior a eso le clasifican y le mandan al régimen de microempresas, dependiendo del caso. Pero ¿qué ocurre con esta categoría de ser obligado a llevar contabilidad? La necesidad del contador, ya les expliqué. Con lo de retenciones, genera un costo operativo el que alguien maneje eso. Es verdad que hacer microempresas se puede tener el beneficio de hacerlo semestralmente, pero ahí en cambio crea el riesgo de que pierda control y también de que pierda liquidez, porque no es lo mismo que usted pague
$100 cada mes de impuestos a que pague $600 de una sola. Si usted no tiene la cultura o la disciplina de ir provisionando, va a ser un golpe fuerte. Y producto de esto es que tenemos que muchas personas lamentablemente han tenido que recurrir a créditos para pagar impuestos. Eso empresarialmente es un síntoma de que algo está mal o algo está rompiéndose, algo está pasando. Pero pedir préstamos para pagar deudas financieramente es muy peligroso. Entonces, en ese punto resaltamos. Ahora, el costo operativo también, recordemos, al ser una SAS, usted va a tener obligaciones con el municipio al obtener la licencia única de funcionamiento. Va a tener obligaciones con la superintendencia de compañías. ¿Por qué? Porque es una compañía. ¿Cuál es el objetivo de este espacio y este taller? Que usted tenga presente que el hecho de que usted se ahorre en la Constitución no le deslinda del resto de obligaciones que usted tiene que saber, que es lo que le estaba mencionando referente al costo operativo. Ahora, tengamos en cuenta lo siguiente, y aquí también mucho cuidado, porque creo que en mi humilde opinión considero que es algo que deberían mejorar en esta parte de la reglamentación. ¿Qué ocurre? Dice que si usted no define la actividad económica, puede dar cualquier actividad, exceptuando la que se relaciona al mercado de valores. Eso es lo que establece en la ley de compañías. Pero aquí, ojo y mucho cuidado, y lo decimos en virtud de la experiencia. Recordemos, muchas veces lo barato sale caro. Usted constituye su SAS y en su objeto social, es decir, el sentido de ser de su compañía, lo que se va a dedicar a hacer, pone como de manera general. Y resulta que usted va a sacar, y ya le entregan su RUC, usted va a sacar su licencia única de funcionamiento, y resulta que le dicen que no está detallado, no está claro, está de manera muy general, que tiene que detallar. ¿Y por qué de esto? No es lo mismo que usted tenga una SAS, que es un restaurante, a que sea una bodega, o a que sea una empresa que presta servicios. No es lo mismo, los niveles de riesgo de control son distintos. ¿Y por qué hablo riesgo? Aquí en el caso del permiso de funcionamiento de bomberos, no es lo mismo que usted tenga una fábrica, que sea SAS y que necesita licencia ambiental, permiso de los bomberos. Me parece que también suelen pedir lo que es del derecho de fábrica, me parece que es. No es lo mismo a que usted tenga una empresa que da capacitaciones de manera virtual y nada más, no es lo mismo. Entonces, hemos visto ya que las personas, por quererse ahorrar en la Constitución y por poner de manera general el objeto, más adelante les obligan a través de escritura a hacer una modificación y a especificar qué mismo es lo que usted va a vender, producto o servicio, pero cuál. Porque recordemos, existe un catálogo uniforme internacional que es el SIU, que es una base de datos donde están todas las actividades. El municipio, el SRI, utiliza eso para habilitarles. Entonces, allí consideramos que también existe una aclaración. Creo que la intención de la norma fue positiva al querer decir, venda todo lo que pueda, haga todo lo que pueda, pero ¿y el rato de obtener los permisos? No puedo. ¿Qué tengo que hacer? Tiene que actualizar la actividad económica, pero eso implica que tengo que actualizar la escritura o el contrato privado, y eso tiene un costo. Tiene que hacerlo. Ya hemos visto, en este año hemos visto eso. Sin embargo, a pesar de todos estos incidentes, esta figura ha sido positiva, ha sido constructiva. Vemos de manera optimista que, a pesar de que muchas empresas cerraron en el 2020, están en el 2021 con fuerza cogiendo. Lo único que esperamos y confiamos es que suele haber un fenómeno, y es preocupante, sobre todo aquí en Ecuador. Generalmente el mismo número de empresas que abren suele ser similar al número de empresas el número de empresas que mueren suele ser similar al número de empresas que nacen, y la mayoría de emprendimientos, porque nacen como emprendimientos, si llegan a los 6 meses es una señal positiva, si llegan al año también es positivo. Pocas llegan a los 3 años y poquísimas llegan a los 5 años. ¿Por qué razón? Porque generalmente el emprendimiento suele ser en función a la necesidad. Y sí, la necesidad es un motor que nos debe impulsar, pero también se debe considerar y se debe pensar en que las actividades se hagan a largo plazo. Siempre hemos dicho, uno tiene que apuntar a lo grande, es decir, saquemos un buen producto, un buen servicio, certifiquémonos en calidad,
Si ya somos SAS, podemos sacar una ISO de calidad. Si somos persona natural, nos das una orden de calidad. Desarrollemos más ventaja competitiva. Si podemos, exportemos, aprovechemos estos medios virtuales, es decir, dinamicemos la economía. Pero si se tiene una actitud reactiva de que voy a vender porque necesito dinero, no, yo voy a conquistar el mercado y tengo que ir con la mentalidad de conquistar el mercado. Si voy con esa actitud y si también mis acciones, en este caso mi formación, recordemos, es verdad que al inicio de las empresas, las personas que lo lideran tienen que hacer actividades de todo tipo, pero generalmente los gerentes, y eso sí es un llamado de atención y un jalado de orejas, el gerente tiene que gerenciar. El gerente no tiene que vender, el gerente no tiene que estar de contador o en la bodega o de servicio, no, el gerente tiene que gerenciar, tiene que tener herramientas gerenciales, tiene que estar preparándose en este tipo de temas, tiene que ver el mercado, ver las tendencias, comparar con las otras empresas, ver qué está ocurriendo, es decir, tiene que formarse, tiene que estar preparado. Y usted, amigo o amiga que está con su emprendimiento, es verdad que al inicio va a ser un poco difícil, pero usted tiene que llegar al punto que usted tiene que vender, usted tiene que saber liderar correctamente y tiene que gerenciar. No es lo mismo una persona que está en ventas a un gerente. El gerente tiene que estar formado, tiene que tener esa mentalidad proactiva, crear más productos, crear más servicios, crear mecanismos de cómo entrar al mercado o cómo optimizar. Esta figura de las SAS nos ayuda muchísimo y por eso es que actualmente más de 7.000 empresas ya se han constituido de este tipo de figura, pero confiamos y esperamos que no se continúe la tendencia de que este año se crean 7.000 y el próximo año se cerraron 8.000. O sea, esa no es la idea. La idea es que si usted va a invertir tiempo y dinero, sea en algo que realmente le represente un valor. Y justamente pensando en eso, vamos con la otra ventaja, que es referente a esto de las SAS. Una pregunta que nos hicieron, a ver, vamos con la ventaja. Habíamos hablado de que la constitución puede ser a través de un contrato privado o una escritura. El contrato privado es un documento más flexible, tiene que tener ciertas solemnidades, lo que mis amigos abogados llaman, es decir, no puede ser cualquier cosa, tiene que tener una forma. Hay formatos en la misma página de la superintendencia, es decir, que si usted tiene el tiempito y usted puede navegar en toda la página, y si lo entiende, obviamente eso implica tiempo y que lo lea y que lo discierna correctamente, usted mismo podría constituir sus SAS, pero no se olvide del costo operativo posterior a las SAS. Una vez que usted haga esto, usted tranquilamente puede constituirla tranquilamente, sin ningún inconveniente. Pero recordemos, es chévere, listo, usted se constituye sus SAS, pero existen otras responsabilidades, existe otra... La planificación, una planificación adecuada, no solamente la planificación administrativa, también viene la planificación financiera, la planificación fiscal, la planificación talento humano y muchísimo más. ¿Quién tiene que hacer eso? El gerente. ¿Sí? Entonces, eso tomar muy en cuenta, por favor. Una pregunta que nos hacían y vale la pena destacar porque ocurre y es una pregunta de las que más nos han hecho caer en cuenta. Yo y mi esposa, ¿podemos constituir una SAS? Y aquí la respuesta es depende. Si ustedes están casados y si cada uno tiene separación de bienes, sí podría. Separación de bienes. Pero si ustedes están casados y no tienen separación de bienes, no pueden. Lamentablemente no pueden, existe prohibición. Pero si ustedes están casados, los bienes están juntos, posterior a eso hacen separación de bienes. Y posteriormente podría comprar una parte de las acciones y podría integrarse. Ahí sí, es un poco más complejo, pero si es que no existe lo que se llama las capitulaciones o la disolución de la sociedad conyugal, palabras sencillas, separación de bienes, no pueden entre esposos, ¿sí? Y no solo las SAS, sino las otras compañías también existe prohibición expresa.
Eso con respecto a estos temas. Ahora, algo muy importante, y en eso sí y llamamos a la reflexión, es verdad que una de las ventajas de las SAS es que sean empresas de una sola persona. Y nuevamente aquí resalto, ¿qué pasa si no está la persona? ¿Se muere la empresa? Es muy probable que sí. Entonces, siempre es importante trabajar en equipo. Pero, por ejemplo, hemos visto en empresas, y vale la pena mencionarlo en este espacio, hemos visto en empresas que pasado determinado número de años a los trabajadores les dan acciones. Por ejemplo, esto ocurre en Supermaxi, pero Supermaxi no es SAS, es una compañía anónima. Es una política de motivación a los trabajadores. Podría ser la oportunidad para, por ejemplo, dentro de una planificación bien estructurada y parte de las políticas motivacionales a los trabajadores, si es que yo tengo trabajadores que ya están conmigo varios años, podría darles acciones de este tipo, y automáticamente tengo personal más motivado. Ahora, algo que también vale la pena mencionar, que es otra de las ventajas de las SAS, pero eso es un tema un poquito más técnico, sin embargo lo voy a compartir porque la idea no es confundirles, pero sí que ustedes lo tengan claro. Una de las ventajas de las SAS, desde mi perspectiva, que es de las más interesantes, es que a lo que se denominan los activos intangibles, por ejemplo, nombres comerciales, patentes y otros activos intangibles más, se les valora y pueden servir como garantía dentro de un crédito. Obviamente que esa valoración va a estar en función a estudios técnicos. No es que, es que mi nombre yo me imagino que vale $1,000. No, existen estudios técnicos, empresas especializadas que hacen este tipo de estudios, y esa valoración de esa, me invento, y no es con ánimo de hacer publicidad, sin embargo, si es que sirve para publicitar, les den buena hora. Por ejemplo, me invento los motes de la Magdalena. No es lo mismo que yo me ponga un local que diga los motes de Lucy, a un local que sea los motes de la Magdalena, porque los motes de la Magdalena ya ha sido un proceso largo, con tradición, con historia, la sazón. Y si es que yo pongo los motes de la Magdalena y los motes de Lucy, es como poner un McDonald's. Ya tengo clientes fijos porque ya está posicionado el nombre. Si es que yo voy como gerente general de una SAS, los motes de la Magdalena, y digo, necesito un crédito, ¿cuáles sus garantías? Tengo mi nombre comercial y aquí está, motes de la Magdalena, excelente, sí, o sea, tiene potencial, tiene patrimonio, le podría dar un crédito, un monto mayor, tal vez a una tasa preferencial, podría ser. Y ya, pero si voy con uno de los motes de Lucy que nadie conoce, ¿sabe qué? Discúlpeme, sin ánimo de defender, su empresa no vale nada, porque yo no sé, usted no es nadie. Así de sencillo. Entonces, eso es uno de los puntos que desde mi perspectiva ha sido más enriquecedores. Esto nos da la oportunidad para que aquí en el Ecuador se desarrolle más este mercado de las franquicias, que no es malo, y todavía ha faltado, que falta legislación, reglamentación, sin duda falta. Sin embargo, se ven esfuerzos de personas que han estado trabajando y que sí, por ejemplo, tomaba este ejemplo de los motes de la María, debería ese nombre estar patentado, y si es que ellos quisieran expandirse, podrían tranquilamente que quede como garantía su nombre comercial, su marca, podrían hacerlo, pero obviamente previo a una valoración técnica especializada, no la que me dice el vecino, sino una especializada. Entonces, eso consideraría que es uno de los mayores beneficios desde mi perspectiva. ¿Por qué? Porque el resto es como que algo que ya venía dado. Es decir, yo tenga compañía o no, si tenía mi compañía, el costo operativo siempre va a existir, el contador siempre va a existir, las obligaciones laborales, todo eso siempre va a existir de compañía. Pero esto de los activos intangibles que sirvan como garantía en créditos, eso es muy novedoso. Y también aquí otra reflexión que les invito a leer, a investigar: la ley de emprendimiento. Menciona tantas cosas positivas, pero hasta el momento está solo en el papel. Pero si eso se llegara a materializar, sería buenísimo, porque complementaría. Me invento un proyecto universitario de chicos universitarios que están sacando
me invento una bebida hidratante que la fórmula es buenísima, que ni la Coca-Cola tiene. Podrían tener sus as, podrían patentar la fórmula, el nombre como secreto industrial, es decir, tiene que tener conocimientos de propiedad intelectual, de derecho de autor, de todo este tema, que de la misma manera existen expertos en esta materia, y podrían obtener un crédito entre estos concursos de estas empresas incubadoras, ya como algo real, algo serio, no como un grupo de amigos, Pepito es el gerente porque nos cayó bien, no, sino como como un gerente general, con una estructura, bien definido el objeto social, y tienen mayor posibilidad de crecer en el mercado. Es decir, me permite, ¿por qué? Porque no es lo mismo que un grupo de amigos se reúna y ponga $200 entre 5 amigos, 40 cada uno, a que cada uno tenga que poner por lo menos unos $5,000, 1,000 por cabeza, como dirían. Es difícil, y ese es uno de los motivos por los cuales no se emprende en el país. Las condiciones están dadas. Entonces, dentro de ese contexto, las SAS apoyan de manera muy positiva. Han sido buenos, sin embargo, que hay puntos que mejorar, las autoridades lo irán detectando, y lo importante es que el país crezca y se desarrolle. Es decir, que crezca económicamente y que se desarrolle a nivel de indicadores sociales. Que haya trabajo, que haya menos desocupación, que mejore la calidad de vida de las personas, las condiciones de los trabajadores, es decir, para todos, no solo para un pequeño grupo. Bueno, mis amigos, mis amigas, sin más, agradeciéndoles muchísimo por su tiempo y por haberme acompañado en este espacio. Normalmente suele durar 20 minutos, 15 minutos, porque la idea es compartir. Sin embargo, nos hemos ido un poquito de largo. Vemos que varias personas nos han acompañado. Estamos gratamente agradecidos, cabe la redundancia. Y bueno, sin más, si hubiese alguna duda, algún tema en particular, estamos desarrollando lo que es esto, la ley de emprendimiento, porque es importante que las personas conozcan. Existe una ley de emprendimiento en el Ecuador. Y este espacio está enfocado para emprendedores. Y yo pregunto, emprendedores, ¿saben que existe esta ley de emprendimiento? ¿Saben qué contiene? ¿Saben si el consejo de emprendimiento ya existe? Van a decirme, ¿qué es el consejo de emprendimiento? Revisen. La información es pública. Pueden usted tranquilamente bajarse de internet. Está allí. Si tuviesen dudas, con mucho gusto nosotros las despejaríamos. Tienen nuestros contactos, nos pueden comunicar por redes. Si es que tuviesen algunas consultas personalizadas en su caso en específico, saben que nosotros estamos para servirles. Y bueno, sin más, agradeciéndoles por su tiempo, me despido. Para mí ha sido un gusto. Síganse cuidando. Dios mediante, nos veremos el próximo miércoles a las 20 horas. Gracias por su tiempo. Adiós.